La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de cirugía en caso de hernias y eventraciones con nuestro invitado, el doctor Osmar Cuenca Torres. Él es especialista en cirugía de la pared abdominal, cirugía general y laparoscópica. Y vamos a ver en esta placa un poquito del tema que vamos a hablar, porque la cirugía de hernia y de la eventración se basa en conseguir la curación definitiva. Hoy en día, los procedimientos son mínimamente invasivos, con un posoperatorio confortable y rápida iniciación de la actividad habitual. En cambio, si la intervención es postergada durante años, la hernia es de mayor tamaño y exige un tratamiento más agresivo. Bueno, de este tema súper interesante vamos a consultar hoy con nuestro invitado. Al inicio del programa quiero agradecer a las marcas y a las empresas que me están apoyando. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes puedo estar aquí delante de cámaras y hacer el ejercicio de la gratitud con el que comenzamos siempre el programa, agradeciéndole a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo. Hacemos una lista mental de cosas, situaciones y personas que tengas vos en tu vida y que puedas agradecer. ¿Por qué hacemos esto? Nos hace bien, nos pone del lado bueno de la vida, de buen humor, y desde ese lugar de agradecimiento comenzamos y hacemos este programa. Bienvenido, esto es El Doctor en Casa. Vamos a hacer un pequeño corte, yo saludo a nuestro invitado y enseguida estamos de vuelta. Ya con nuestro invitado, el doctor Osmar Cuenca Torres, especialista en cirugía de la pared abdominal, cirugía general y laparoscópica. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido al programa, ¿cómo está? Muchas gracias, Vivi. Es un honor estar en tu programa y agradecerte la oportunidad de poder interactuar con la gente y de compartir un poquito de este tema que muchas veces no se le tiene muy en cuenta, pero puede llegar a tener consecuencias. Una complicación de una hernia puede tener consecuencias incluso hasta fatales. Claro. E incluso cuando alcanza un tamaño muy importante, puede tener consecuencias en el aparato respiratorio, digestivo, entonces producir una alteración importante en la vida del paciente, en su capacidad laboral y también en su relacionamiento hasta social. Por supuesto. Doctor, una consulta. ¿Uno puede tener hernia y no saber que tiene hernia? Bueno, la manifestación clínica de la hernia es la de un tumor que aparece cuando uno realiza un esfuerzo. Eso puede ser toser, reír, levantarse, caminar. Y entonces el paciente se diagnostica él mismo que tiene una hernia. Ajá. Pero muchas veces hay situaciones que se ven, sobre todo en la región inguinal, que el paciente no manifiesta ver un tumor, pero sí una molestia, un disconfort, a veces dolor. Entonces hoy en día recurrimos a estudios ecográficos que nos revelan ya la presencia de una hernia que todavía no se ha manifestado clínicamente. Hoy en día es toda una entidad, ese punto se llama hernia al deportista, sí, porque también se confunde con otras afecciones relacionadas al deporte o a la actividad física. No hace falta que sea un atleta de alta competencia, una persona que realiza caminatas, va al gym, va al gimnasio, puede tener pubalgias, dolor en las inserciones de los músculos y tendones en la región del pubis,
y muchas veces se confunde con una hernia que no se manifiesta clínicamente. Ya. Entonces sí, puede suceder eso, y también en pacientes que son muy obesos, entonces que tienen una cirugía previa y posterior a eso esa cicatriz puede abrirse, conformar una hernia, y por el panículo adiposo muchas veces no es posible distinguir. Claro, porque hay mucha grasa, ¿verdad? Hay en el mucha obeso. grasa que tapa. Ajá. Entonces, pero ya tiene una hernia. Claro. Entonces, Pero siempre es a causa de un esfuerzo. bueno, hoy en día se habla ya de una génesis multifactorial. Existen varios factores que intervienen y predisponen y desencadenan a una hernia. Hoy en día hay una entidad que se llama colagenosis o herniosis, que es la enfermedad del tejido del colágeno que conforman los músculos, las aponeurosis. Entonces, una persona que tiene varices, que tiene hemorroides, que tiene quistes renales, que tiene prolapsos uterinos vaginales, se sabe ya que puede tener una hernia porque están enfermedades que están relacionadas. Entonces, incluso actúan como predictivos. Pero una persona tiene Claro. varices, puede padecer de una hernia el día de mañana. ¿Cómo uno se controla eso? Si todavía no apareció, no sabemos, tenemos algún tipo de dolor, ¿eso puede ser también una alerta? Puede ser. Si hay una persona, sobre todo el tabaquista, eso es algo muy importante. El tabaco es uno de los principales factores que altera el tejido. Entonces el fumador desarrolla enfermedades pulmonares crónicas que le hacen toser continuamente. Eso actúa sobre ciertas zonas del organismo que son debilitadas anatómicamente en la ingle, en el ombligo. Entonces eso predispone a la aparición. Entonces son pacientes que ya son de riesgo, y el obeso. Son dos factores muy importantes que hay que recordar, ¿no? El tabaquismo y la obesidad. Las personas que tienen una hernia con esas características, incluso el tratamiento se ve más dificultado porque el índice de que vuelvan a aparecer una vez operadas es mayor. Claro. Ahora, doctor, hay casos, por ejemplo, fumadores, ¿verdad?, que predisponen ya a que tengan con mayor, no sé si mayor cantidad, pero con más asiduidad que pueda tener hernias. Pero, porque todo, no sé, yo pienso, estas personas que alzan pesos, ¿verdad?, en el gimnasio, o gente que en su trabajo tiene que alzar y manipular cosas pesadas. Entonces, todos deberían tener hernias, si es por eso, ¿verdad? Y sin embargo, no es. Sí. La persona que realiza, una persona que va al gimnasio, levanta pesas, fortalece los músculos. O sea que no es que porque hace mucho esfuerzo va a desarrollar, sino que al contrario, fortalece. Cualquiera puede tener una hernia. Una persona que está en excelente condición física, una persona que no realiza actividad física, una embarazada se predispone a tener más hernias porque durante el embarazo el útero que alberga al bebé va creciendo, eso aumenta la presión dentro del abdomen y afecta a ciertas regiones, clásicamente en la línea media y en la ingle. Entonces una embarazada en un alto porcentaje puede tener separación de los músculos rectos y hasta así una hernia en el ombligo. Entonces cualquier cosa que aumente la presión dentro del abdomen puede desencadenar una hernia, por más que sea un levantador de pesa, uno que no lo haga, un tosedor crónico continuamente está elevando la presión por la tos. Una persona que tiene, en los varones, la próstata aumentada de tamaño, el esfuerzo miccional que hace es continuo para vencer un obstáculo y eso genera también un aumento de la presión del abdomen y le predispone, ¿verdad?, desencadena la aparición de una hernia. Ya. Bueno, súper aclarada la consulta. Vamos ahora a ver el material. Por favor, tenemos factores predisponentes y desencadenantes de la hernia. Ya nos dijo el doctor, vamos a ver el material. Factores predisponentes y desencadenantes de la hernia. Entre los predisponentes están herencia. 25% de los pacientes presentan tendencia heredofamiliar. Edad. La hernia inguinal indirecta presenta porcentaje de incidencia más alta entre los 15 a 20 años
por los ejercicios físicos. La hernia directa es más frecuente en la edad adulta, rara en niños. Sexo. La hernia inguinal indirecta es más frecuente en hombres que en mujeres en relación de 9 a 1. La hernia directa es rara en mujeres. Obesidad. Entre los factores desencadenantes está el aumento de la presión intraabdominal como principal. Otros son estreñimiento, estrechez uretral en la mujer, síndrome prostático en el hombre, bronquitis crónica, enfisema pulmonar, asma, levantamiento de pesas. Es así. Es así. Hay que tener en cuenta que las hernias pueden aparecer al nacimiento. Entonces, ya son congénitas al nacer un niño, pueden nacer con una hernia en el ombligo, una hernia en la región inguinal. O bien manifestarse al llegar a la edad adulta. Generalmente a partir de los 18 años y alcanza un pico entre los 40 y 50 años, porque se van sumando factores, ¿verdad? A medida que vamos envejeciendo, el tejido también se va debilitando. Claro. En líneas generales podemos decir que todos estos factores que escuchamos recién aumentan la presión dentro del abdomen y eso hace que en una zona ya débil se genere una hernia. Bueno, ¿y cuáles son esas zonas débiles? ¿Cuáles son? En la línea media, en el ombligo, por encima del ombligo, una región que se llama el epigastrio, y también los músculos rectos de la pared del abdomen pueden ir separándose. Y clásicamente en la región inguinal. Esos son los sitios donde con mayor frecuencia se presenta. Y también las hernias que se producen sobre una cicatriz, ya luego una cirugía. Eso se denomina eventración o hernia incisional. Es también una hernia. O sea, la hernia que sale en la cicatriz se llama eventración. Eventración o hernia incisional, porque se produce después de una incisión quirúrgica. Sí. Y es también un tipo... ¿Y todas las hernias son así que sobresalen en el cuerpo? Esa es la característica clínica, la manifestación clínica, es que cuando uno hace un esfuerzo hay una protrusión. ¿Y qué es lo que protruye? El contenido del abdomen. Entonces sale intestino, sale grasa que tenemos dentro del cuerpo. Entonces eso genera otros síntomas, aparte de la sintomatología local que produce la hernia en sí. Puede producir trastornos digestivos, porque sale el intestino delgado, produce náuseas, vómitos, y ese hecho de entrar y salir hace que el intestino que sale vaya pegándose al orificio por el cual sale, y hay veces que en un momento dado ya no vuelve a reintroducirse a la cavidad abdominal. Queda hacia afuera. Se queda afuera. Eso ya es considerado una complicación, pero no aguda. Y hay veces en donde ese contenido sale bruscamente afuera y queda atrapado por el orificio por el cual sale, y eso es lo que se conoce como una estrangulación de la hernia. Y sí es un caso ya agudo que requiere una resolución quirúrgica de urgencia. O sea, es una enfermedad que de no manifestarse clínicamente hasta que se manifiesta clínicamente puede complicarse una estrangulación o puede tener tamaños descomunales, ¿verdad? Tenemos hernias que le llamamos monstruosas o gigantes por el tamaño que llegan a adquirir. O sea, sí o sí hay que intervenir, hay que operar, ¿verdad? Las hernias, una vez diagnosticadas, la sugerencia del cirujano es operarlas siempre. ¿Por qué? Por el potencial riesgo de complicaciones que puede tener. Sea la localización que fuese, sea el tamaño que sea. Algunas tienen mayor predisposición a complicarse, como las del ombligo, y otras menos. Pero potencialmente todas, y no hay una predicción de cuándo. Claro. Potencialmente todas pueden complicarse o no, pero ¿para es qué mejor... vas a tener una hernia? Hay una cosita de adentro que tiene que estar adentro, que entra y sale. Así mismo, y que como le digo, genera otras manifestaciones, porque si el colon está ahí introducido dentro del saco de la hernia, produce trastornos digestivos. Cuando hay una hernia muy grande, el peso del contenido que sale afuera
genera problemas en la columna lumbar, genera problemas respiratorios, o sea que es un cúmulo de síntomas que se van agregando, no solamente el orificio por el cual sale. Doctor, ¿y el saco que tiene la hernia qué es? ¿Qué parte? ¿Qué es? ¿Piel? Es un revestimiento interno de la pared abdominal que se llama peritoneo. Y como se evagina a través de un orificio, le llamamos un saco, porque es como un saco que envuelve el contenido. Uy, bueno, vamos al corte y a la vuelta seguimos hablando de este tema. Por favor, hay que operarse si te sale la hernia y no esperes más. Pero el doctor nos va a explicar en el próximo bloque. Volvemos ya. Seguimos hablando con nuestro invitado, el doctor Osmar Cuenca Torres, especialista en cirugía de pared abdominal, cirugía general y laparoscópica. Y hablando de hernias y eventraciones, yo le preguntaba en el corte, pero ¿cómo una persona que sabe ya que tiene hernia, le salió una hernia, una cosita que te sale así y no se opera y deja? Porque ese también es un problema, doctor, sí. ¿Verdad? Bueno, lastimosamente en nuestra sociedad es un problema sociocultural y de educación. Entonces no tenemos instalado la costumbre de que al tener una sintomatología acudir prontamente a la consulta. Sí. Entonces la prevención y la educación es por eso la base de la salud pública para todas las enfermedades. Sí. Y en esto ocurre también lo mismo. Entonces hay gente que muchas veces por temor o por carecer de medios económicos, incluso, ¿verdad?, no quiere asistir a un hospital público. Por más que hoy en día hay una cobertura que no llega a ser universal, pero es importante. Pero por cuestiones culturales, ¿verdad?, de educación, la gente retrasa la consulta hasta que llega a tener una hernia de un tamaño considerable, en donde ya todo se dificulta, tanto la preparación para el paciente, la técnica que hay que utilizar y el grado de dificultad para resolver el caso también se ha aumentado. Claro. Entonces, para todo es muy importante entonces que apenas tener síntomas, ir a la consulta, la recuperación va a ser más rápida, la resolución del problema va a ser mucho más sencillo. Entonces, es importante la cultura en nuestra gente de que de cualquier enfermedad en general debe asistir sin miedo, ¿verdad?, prontamente, porque eso previene que tenga que asistir a un hospital ya con una enfermedad más avanzada y con complicaciones. Claro, claro. Bueno, pero también hablábamos que está la parte económica también, no todo el mundo puede. Y sé que en clínicas donde usted está, por ejemplo, la atención obviamente es gratuita, pero hay algunos insumos que a lo mejor no tienen para darle al paciente. ¿Cómo es eso, doctor? Bueno, para resolver hoy en día el estándar para tratar pacientes que tienen una afección de la pared abdominal, hernias, eventraciones, es la de colocar un material protésico, una malla, ¿verdad?, que es un material biológico que se adapta al organismo. Entonces, hay algunas instituciones públicas en nuestro país, ¿verdad?, Seguro Social, que sí proporciona. Y algunas entidades del Ministerio de Salud, no conozco todas, pero algunas, el Ministerio provee de ese material, pero no en su totalidad, no en todos los hospitales. Claro. Entonces, muchas veces el paciente tiene que recurrir por sus propios medios para adquirir esa malla. Hoy en día es un insumo que el Estado debería proporcionar a nuestros pacientes. Sí, sí. Es una necesidad. ¿Por qué? Porque un paciente que tiene una hernia es un paciente que trabaja y tiene haciendo un análisis costo-beneficio, una repercusión, ¿verdad?, en la capacidad laboral del paciente. Entonces, tratarlo correctamente hace que nuestra gente
la gente, el carritero, el vendedor ambulante, ¿verdad? Pueda volver rápidamente a trabajar. Y lo mismo le sucede al empresario, al oficinista, ¿verdad? Cuando más pronto puede reactivar su actividad laboral, la producción es mejor. En resumen, deberíamos tener como insumo, ¿verdad?, que provee el Estado esta herramienta que es muy importante para las cirugías convencionales, abiertas, con corte, y sobre todo también para las cirugías laparoscópicas, que producen una recuperación más rápida aún y un retorno laboral más precoz al paciente. Entonces, ese gasto que se ve en realidad se vuelve beneficio, es un beneficio. La operación se puede hacer, ya que usted estaba hablando, abriendo, o sea, cortando, o con la laparoscópica, ¿verdad? Sí. Hoy en día el abordaje mini-invasivo o la cirugía laparoscópica se impone, pero no es un estándar para todos los tipos de hernias, porque lastimosamente hay diversos tipos de hernias de diferentes tamaños. Pero en las indicaciones en las cuales se puede utilizar la laparoscopía hay que utilizarla. Entonces, cirugías de pacientes que tienen eventaciones o hernias de gran tamaño, tenemos que realizar una cirugía abierta, porque no se puede aplicar el método laparoscópico. Pero en todas las hernias en las cuales se puede aplicar el método laparoscópico, es importante y es bueno hacerlo, ¿verdad? No solo por la cosmesis, ¿verdad?, que se le ofrece al paciente, sino porque el paciente se puede ir a la casa ese mismo día, puede realizar actividades de oficina a las 48, si es laparoscópica, a las 48 o 72 horas, y un deportista a los 15 días está realizando actividad plena física. Claro. ¿Para qué se pone? ¿Por qué se necesita una malla? ¿Cómo es la operación? Bueno, la operación consiste, la hernia en sí es un defecto, por decirlo groseramente, un agujero en la pared abdominal por el cual sale el contenido de la pared abdominal. Lo que nosotros hacemos es, si nosotros cerramos ese agujero con el tejido propio del paciente, el resultado final va a ser que se vuelva a abrir. Claro. Porque es un tejido ya enfermo. Entonces lo que se hace es reemplazar el tejido, al igual que se coloca una prótesis de cadera o de rodilla. Acá colocamos una prótesis de músculos y de pared y cerramos ese orificio con esa malla. Reemplazamos el tejido enfermo por un material que refuerza el tejido circundante y hace que no vuelva a aparecer el defecto. Ya. ¿Y el cuerpo no hay posibilidad de que rechace esa malla, por ejemplo? Bueno, la palabra rechazo es más o menos una leyenda urbana, en el sentido de que es un material biológicamente adaptable, se integra al organismo. Lo que puede suceder es que no haya una integración al tejido. Entonces ahí se produce una complicación, es una infección crónica que requiere volver a retirar la malla, esperar un tiempo prudencial y volver a reintervenir el paciente. Puede suceder una complicación como esa. Bueno, vamos a... yo ya me entusiasmé hablando con el doctor. Tenemos materiales que mostrar. Vamos con este siguiente material, por favor. Síntomas de la hernia. Los síntomas son variables. Con frecuencia, el propio paciente aprecia un bulto en la zona herniada que causa malestar o dolor abdominal y cede cuando se reintroduce el contenido herniario. El dolor puede aumentar con la posición de bipedestación, con la marcha y los esfuerzos. Síntomas gastrointestinales, flatulencia, dolor abdominal tipo cólico, acompañados de náuseas y vómitos, llamándose a todo este conjunto de síntomas dispepsia herniaria. La complicación más terrible de las hernias es su posible estrangulación, salida de intestino que no puede reducirse y causa un cuadro agudo caracterizado por dolor y más tardíamente vómitos, requiriendo una intervención urgente para evitar la necrosis y perforación intestinal. Bueno, ahí veíamos hasta bebés con hernia. Así es una enfermedad que, como te dije, puede aparecer ya al nacer. Hasta los 2 años una hernia del ombligo puede cerrar espontáneamente.
Pasado ese tiempo, ¿se puede cerrar espontáneamente? Se cierra espontáneamente. Hasta los 2 años. Posterior a eso, si persiste, hay que intervenir. O sea que hay que esperar nomás, si es un bebé que tiene hernia, hay que esperar hasta los 2 años. Hay que esperar. Eso ya entra dentro del campo de la cirugía pediátrica, que es una especialidad abocada a eso. Pero las hernias inguinales no. Esas sí hay que operar. Hay que operar también. Perfecto. Bueno, tenemos otro material, por favor. A ver. Tipos de hernia. Podemos dividir las hernias en 4 grandes grupos: hernia inguinal y crural. Son las hernias más frecuentes y se localizan en la región de la ingle. Las inguinales son más frecuentes en el varón y a veces descienden hacia los testículos, mientras que las crurales lo son en la mujer y parecen ganglios en la ingle. En algún caso pueden estrangularse. Hernias umbilicales y epigástricas. Son muy frecuentes y, como su nombre indica, aparecen en el ombligo o por encima de él. Casi siempre su aparición se relaciona con un embarazo o con aumento de peso. Eventraciones. Son las hernias que aparecen en la cicatriz de antiguas operaciones y que en la mayoría de los casos se han producido por una mala cicatrización debido a sangrado, absceso o esfuerzos no controlados. Otras hernias. Existen otros tipos de hernias mucho menos frecuentes, como las pararrectales o de Spiegel y las hernias lumbares. Está correcto eso, una clase ahí absoluta. En realidad hay una variedad muy importante de tipos de hernias y de localizaciones. En la línea media, todas estas hernias que se citaron se producen en las zonas llamadas de debilidad, que son regiones anatómicas ya per se débiles, donde actúa la fuerza de la presión intraabdominal, y como son zonas débiles hace que se produzca el defecto y se produzca la hernia. Las hernias del ombligo y las hernias epigástricas y de la separación de los músculos generalmente suelen venir juntas. Entonces, la diastasis clásicamente es asociada al manejo del cirujano plástico, pero cuando está presente una hernia umbilical y una hernia epigástrica, generalmente es de resorte quirúrgico por el especialista de paraabdominal, y estas hernias se benefician, ¿verdad?, con el abordaje laparoscópico. Son de perfecta resolución y pueden resolverse por vía laparoscópica, y existen diversos tipos de abordajes dentro de la laparoscopía que hacen que esta cirugía sea fácil de hacer, rápida de hacer y con buenos resultados. El tamaño es un limitante, entonces si el tamaño es importante pasamos a hacerla por vía abierta. Las hernias de la ingle son las clásicas. Tanto en el varón como en la mujer, pero en la mujer las hernias crurales que citaron en tu informe son las que se producen por debajo del pliegue de la ingle. Entonces, esas son hernias que altamente o potencialmente se complican con la estrangulación. En un 50% la forma de presentación ya es con una estrangulación. Entonces en la mujer es muy importante tener en cuenta eso, que cuando se palpa un bulto en la zona alta del muslo, entonces ir a consultar para ver si no es una hernia crural o un ganglio, que puede ser un diagnóstico diferencial. Y si es una hernia, debe operarse, porque se complica en un 50% de los casos. Claro. ¿Y esa hernia que salía ahí de la espalda? Bueno, esas son más raras. Generalmente vemos más eventraciones o hernias incisionales en pacientes que son sometidos a una cirugía renal. Entonces ahí en la cicatriz suelen aparecer las hernias lumbares, pero también las hernias primarias, que le llamamos, sin que haya existido una intervención quirúrgica, en una zona de debilidad de los músculos que están en la región lateral, que quedan como descubiertas. Entonces es una zona donde puede aparecer una hernia, pero son muy raras y son de difícil resolución también cuando aparecen.
Bueno, perfecto. Muy bien explicado, por suerte, porque es bastante difícil de entender todo esto. Vamos a hacer un corte y volvemos ya. Estábamos hablando con el doctor Osmar Cuenca y justamente él nos decía que hay que ir a operarse, hay que ir a consultar si aparece un bulto, pero tenemos la mala costumbre acá en nuestro país, en otros países seguramente también, pero vamos a hablar de lo que sabemos, de no acudir al médico si es que no me duele y puedo caminar, puedo dormir, puedo hacer todo, no me duele, ya ha de pasar. ¿Cómo va a pasar? Y si pasa, no tenés curiosidad de saber qué es lo que salió, ¿verdad? Porque es una cosita que sale, que no sé. Así es. Forma parte de nuestra idiosincrasia. Sí. Postergar la consulta médica todo lo que se pueda. Pero en realidad esa cosita que sale es el intestino que está saliendo afuera. Y que potencialmente puede complicarse y puede complicarse con una necrosis del intestino. A ella la hernia pasa a un plano secundario, lo importante es salvar el intestino, que no haya una complicación, que puede llegar hasta la muerte, ¿verdad? Porque en cuanto más horas tarda en consultar en un cuadro agudo, aumenta exponencialmente el peligro de morbilidad y mortalidad del paciente. Y en un caso que no sea agudo, cuando el paciente tiene una hernia y por su cultura, por su idiosincrasia, no quiere ir a consultar, va a ir desarrollando una hernia que va a complicarse el día de mañana y que va a adquirir un tamaño importante que le va a ocasionar muchísimas molestias más y que su resolución o su tratamiento también va a ser cada vez más complicado. Claro, cuanto antes uno se consulte y se trate, mejor es la solución y más rápida. Es mejor, porque cuando tenemos en la consulta, nuestra práctica diaria, pacientes que tienen una hernia grande, le llamamos gigante, porque aquí en realidad tamaños importantes, la resolución no es fácil. Requiere una preparación importante. Y o sea, todo es más peligroso. Todo más peligroso. Nosotros utilizamos toxina botulínica que aplicamos en la pared abdominal para producir una parálisis flácida. Eso nos va a ayudar a cerrar el defecto con mayor facilidad. Es lo ideal, pero tiene un costo. Introducimos aire dentro de la cavidad abdominal en hernias que tienen un tamaño considerable donde todo está afuera y el volumen del abdomen ya se redujo. Entonces tenemos que volver a crear el espacio, tenemos que cargar aire ambiental dentro de la cavidad del paciente durante 2 o 3 semanas. Entonces todo ese proceso tiene que pasar el paciente y colocar una malla, una buena malla de un tamaño importante que también tiene un costo y una cirugía que no es sencilla, que demanda 4, 5, 6 horas de quirófano y donde el paciente puede tener otras morbilidades, hipertenso, diabético, etcétera, que se pueden exacerbar con una cirugía de ese tamaño. Qué bárbaro. Bueno, moraleja, apenas vemos algo raro, extraño, en este caso un bultito, tenemos que ir a consultar, a la consulta más rápida que tengamos, de manera de poder encaminar. A lo mejor no es nada y te dicen, no, te duele nomás, no hay nada, pero puede ser, en este caso, una hernia y que cuanto uno deja pasar el tiempo es peor. Vamos con este siguiente material, por favor. Tratamiento de hernias y eventraciones. Al tratarse de afectaciones ocasionadas por un defecto muscular, el único tratamiento es el quirúrgico, a menos que el orificio herniario sea muy pequeño. Se recomienda reparar siempre el defecto con malla. En la mayoría de las ocasiones se procede, bajo anestesia regional, al cierre del defecto herniario mediante la colocación de la malla, de material perfectamente tolerado por el organismo. El acceso menos traumático es por medio de laparoscopio. Su objetivo es la corrección definitiva, evitando la reaparición y procurando la máxima satisfacción del paciente.
Bueno, ahí estaba la malla que nos decías. Ahí está la malla, sí. Las guías internacionales recomiendan que para defectos de menor a 2 centímetros se puede utilizar el tejido propio del paciente y cerrar con suturas. Pero si es tabaquista u obeso, ya hay que colocar una malla. Pues son los principales factores que hacen de recurrencia de que vuelva a aparecer una malla. Por encima de ese diámetro hay que colocar siempre una malla, sea por vía laparoscópica o por vía abierta. ¿El diámetro puede llegar a ser muy grande? Puede llegar, nosotros operamos pacientes con diámetro de hasta 30 centímetros. Es enorme. Es enorme, sí, enorme. Por eso va de un tamaño apenas perceptible hasta tamaño. Pero la hernia va importante. creciendo, sí, es que no se trata, ¿verdad? No, es que de repente la primera que sale ya sale de un diámetro de 30. No. Eso de 30 son extremos y son casos muy especiales. El inicio es un diámetro pequeño en donde va saliendo un poquito del contenido abdominal. Si persiste una fuerza abdominal creciente, pacientes tosedores, fumadores, obesos, prostáticos, constipados, entonces hay una fuerza continua y creciente. Claro. Y eso hace que el diámetro vaya aumentando progresivamente. En la medida que más se abre, más sale y se hace más evidente la hernia. Ay, Dios mío, bueno, sabemos, ya me desespera este tema, doctor. Hay que operar, pero queremos saber si podemos prevenir de alguna manera. Tenemos este material, a ver. Prevención. Independientemente de la predisposición genética y del deterioro de la pared abdominal con la edad, hay algunos hábitos poco saludables que pueden ser la causa de la aparición de estas enfermedades. Realizar determinado tipo de esfuerzos físicos, levantar pesos de una forma brusca e incontrolada, la obesidad, la tos crónica de los fumadores, el estreñimiento, etc. son algunas de las causas que pueden favorecer la aparición de hernias. Por tanto, llevar una vida saludable con ejercicios adecuados ayudará a evitar esta patología. Está correcto eso. Así. Y hacer abdominales, por ejemplo, no te hace mejor. Claro, en relación a lo de levantar peso, obviamente una persona que está acostumbrada a hacerlo, claro, no es lo mismo que una que no está acostumbrada y quiere levantar un peso importante o nada. Entonces, eso sí puede desencadenar la aparición, ¿verdad? No una persona que tiene la musculatura ya fortalecida. Sí. ¿Sí? También quiero rescatar de todo este material que es muy correcto, la obesidad y el tabaquismo. Quiero hacer hincapié en esos dos aspectos, ¿verdad? Porque probablemente uno no pueda prevenir que tenga un aumento de la próstata el día de mañana. Sí. Una persona puede ser constipada, ¿verdad? Pero el tabaco, por ejemplo, es algo que podemos, sí, nuestra voluntad, fumar o no. Y también la subida de peso, la obesidad. Son factores que tenemos muy en cuenta. En la práctica diaria, cuando tenemos pacientes con sobrepeso y sin una sintomatología muy importante de dolor, etc., recomendamos que vayan al nutricionista y que baje de peso antes de la cirugía. Y al tabaquista, al fumador, obviamente pedirle que deje de fumar por lo menos 15 días antes. Lo ideal es que no fume. Claro. Si deja de fumar 15 días, ya tiene que dejar de fumar. Hay que aprovechar claro. Entonces, yo quiero rescatar esos aspectos que forman parte de nuestra... Eso nosotros podemos prevenir. Con eso podemos prevenir. Claro. Obviamente, una buena alimentación, una vida saludable, nos hace prevenir de un montón de enfermedades y es lo recomendable para todos. Y dentro de todo, otra vez la mejor prevención es la de acudir rápidamente a la consulta médica una vez con una evidencia que tiene un tumor que aparece al esfuerzo. Esa es la mejor recomendación. Perfecto. Bueno, entonces,
si te aparece un bultito o lo que sea, o algo, un dolor, ir al médico. Y si el médico diagnostica que es hernia, ya sabes que te tenés que operar, entonces mejor nomás ya planificar todo para que la operación sea lo antes posible. Así es. Cuanto más precoz es el tratamiento, entonces el resultado va a ser mejor y menos complicaciones para el paciente. Perfecto. Hacemos un corte. A la vuelta, parte final del programa con algunas consultas que ustedes quieren hacerle a nuestro invitado. Volvemos ya. Muy bien, y ahora estamos ya en la parte final con el doctor Osmar Cuenca Torres y vamos a ver las consultas que ustedes quieren hacer a nuestro invitado. A ver. Néstor de Capiatá dice, ¿qué preparación necesita el paciente para la operación de hernia? Bueno, un paciente que tiene hernia, que es un paciente joven, sin ninguna enfermedad concomitante, no requiere mucha preparación. Una consulta con una evaluación rápida, una placa de tórax, un electrocardiograma y un análisis de sangre mínimo ya autoriza hacer una cirugía. En otros países, un paciente de hasta 25 años puede operarse sin realizarse ningún estudio si es que el médico no detecta nada en el examen físico. Pero nosotros obviamente no nos conducimos así, pero un paciente joven, el preoperatorio es mínimo. Ahora, un paciente que tiene otras patologías, que es diabético, que es obeso, que es fumador, que es cardiópata, claro, que ingiere anticoagulantes, entonces sí, la preparación varía sustancialmente, o que tiene una hernia de un gran tamaño. Entonces requiere de un manejo multidisciplinario. Acá entra a trabajar el nutricionista, el clínico, el kinesiólogo, que ya hace una rehabilitación pulmonar previa para el paciente, y trabajamos en equipo. De ser necesario contar la presencia de un cirujano plástico, muchas veces también le pedimos que nos acompañe, ¿verdad? Sí. Cuando el problema es importante. Entonces, tenemos toda la gama de extremos de preparación. Pero un paciente joven, de 20 y tantos años, con una hernia inguinal, una analítica simple, un preoperatorio corto y ya vamos a cirugía. Perfecto. Bueno, y tenemos otra consultita para el doctor. Ustedes están escribiendo en redes sociales, a ver. Mercedes de Lambaré consulta, ¿en cuánto tiempo se puede volver a realizar actividades deportivas luego de una operación de hernia y qué cuidados se deben tener? Bueno, luego de una cirugía de hernia inguinal, la persona a las 48, 72 horas puede estar realizando actividad de oficina. ¿Sí? A la semana puede estar haciendo caminatas y a los 15 días ya puede estar haciendo actividad deportiva. Alta competencia, incluso si es una cirugía laparoscópica, a partir de los 15 días. Claro, esa es la diferencia entre la cirugía laparoscópica que la otra cirugía que es cortando, ¿verdad? Sí, pero también una cirugía abierta permite también en un plazo menor a un mes ya estar. Depende mucho de la actividad que realiza el paciente. Si es una persona que hace tarea de oficina, a la semana ya puede retornar a sus actividades laborales. Si es una persona que realiza actividades físicas que requieren esfuerzo, levantar cosas pesadas, obviamente en la presencia de una herida hace que eso sea un limitante. Pero si un abordaje laparoscópico, ya puede, a partir de los 15 días ya puede retornar. Y al mes ya actividad totalmente plena. Pero actividad deportiva a los 15 días puede empezar con caminatas, trotes, sin ningún tipo de inconvenientes. Perfecto. Bueno, se nos acaba el programa, doctor. Le quiero agradecer la presencia en el programa, lo bien que nos explicó todo, la paciencia que tuvo para explicarnos todo y queremos invitarlo para un próximo programa. Muchísimas gracias, Vi, por esta oportunidad, sobre todo de transmitir esto a la gente, de la importancia de la consulta
rápida al médico, no solo con la presencia de una hernia, sino con cualquier sintomatología que tenga en la casa el papá, la mamá, el niño. No dudar, ¿verdad? Porque la consulta rápida es la mejor prevención que hay en salud. Así mismo. Perfecto. Gracias, doctor. Nosotros nos encontramos en el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto. Naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.